Bueno, acá estamos con el segundo video de esta última secuencia. Creo que sí es posible que tengamos receso de invierno. Esta vez nos convoca para dos cuestiones. Trabajar la adolescencia y la afectividad, sí, y yo para eso voy a utilizar unos esquemas sobre de la Fundación Huésped. Aquellos que no sepan qué es la Fundación Huésped, es una fundación encargada de concientizar sobre el HIV-Sida, ¿sí? Entonces, bueno, parte de concientizar sobre el uso de preservativos y sobre todo el uso de preservativos en relaciones sexuales consentidas para evitar enfermedades de transmisión sexual. Tiene que ver con la ESI, ¿sí? La educación sexual integral, que es una ley obligatoria que se transmita como contenido transversal dentro de las escuelas de todos los niveles de la República Argentina. ¿Sí? Y en psicología nos convoca un poco esta cuestión de la afectividad, ¿no? Habíamos estado trabajando con Freud y cómo la sexualidad nos atraviesa y nos constituye como individuos. Entonces me parece que era propicio enganchar este tema justamente porque me parece que es importante que en algún punto, más allá de la pandemia, más allá de que estemos aislados, la afectividad sigue atravesando nuestra vida porque no se detiene la afectividad, ¿sí? Y es como interesante porque si bien uno pudiese decir que es en la adolescencia donde se construye la cuestión de la sexualidad, nosotros ya vimos con Freud que eso no es así, que sin embargo a lo largo de nuestra vida se va constituyendo esa sexualidad y que tiene que, no, y que la sexualidad no tiene que ver justamente con relaciones sexuales, sino con todo un entramado complejo de sentimientos, de emociones, sensaciones, deseos, ¿sí? Encuentros con un otro, encuentros con uno mismo. Bien, entonces la afectividad, la adolescencia y la sexualidad se relaciona necesariamente con la perspectiva de género, ¿sí? Eh, este trabajo va a contar de un pequeño texto que quiero que lean ustedes y que puedan responder desde la mayor honestidad, desde el texto, para ver un poco qué es la perspectiva de género, qué es el género, y estereotipos y estas cuestiones que pasan tanto. Y nada, cualquier duda que tengan, me chiflan y saben que me encuentran enseguida. Bueno, entonces les voy a compartir eh, una filmina, no es una filmina, son algunos cuadros de la Fundación Huésped que yo les decía. Voy a ampliar acá un poco más para que lo veamos bien. Los ejes de la ESI, ¿no? Esto que yo les contaba, educación sexual integral. La ESI está atravesada por 5 ejes para asegurar un abordaje integral de todas las dimensiones humanas, ¿no? Si bien aquí se trata cada eje por separado con fines pedagógicos, en la práctica educativa estas visiones se encuentran interrelacionadas. Y estos ejes son, por un lado, reconocer la perspectiva de género, es decir, bueno, ahora vamos a llegar un poco a respetar la diversidad, valorar la afectividad, que por lo menos en este primer encuentro yo tengo intención de hacer, ejercer nuestros derechos y cuidar el cuerpo. Fundamentalmente tiene que ver con esto de sí, ¿no? Este final me interesa porque es clave cuidarnos, es clave aprender a decir que no, es clave a decir no si no te cuidas, cómo cuidarte, esto es importantísimo, ¿no? Reconocer la perspectiva de género. La perspectiva de género es un modo de ver la realidad, ¿sí? Esto bueno, en un momento que surgió esta cuestión de la ideología de género, la perspectiva de género es un modo de ver la realidad y las relaciones entre varones y mujeres, ¿sí? Estas relaciones, como todas las relaciones sociales, están mediadas por cuestiones de poder, ¿sí? Y muchas veces la distribución de ese poder deja en desventaja a las mujeres, ¿no? Entonces acá esta es clave, ¿no?
Cuando esto sucede, suelen aparecer situaciones de vulneración de derechos, como la violencia de género, u otro tipo de desigualdades sociales. Por ejemplo, las mujeres que trabajan por su casa tienen además la responsabilidad del trabajo doméstico, lo cual se denomina doble jornada de trabajo. Algo que no suele pasar con los varones, dado que ellos suelen tener la responsabilidad de traer el dinero al hogar en vez de, y de vez en cuando ayudan con las tareas domésticas. Esto tiene que ver con estereotipos, ¿no? Yo quiero creer que en algún punto nos estamos todos deconstruyendo un poco, ¿no? Bien, subo un poco más, ¿no? Debe considerarse el género como una categoría relacional que abarca a las mujeres y a los varones, ¿sí? Lo importante del eje, el eje de perspectiva de género, es reconocer la diferencia sexual entre unos y otros, ¿sí? Analizar las desigualdades entre hombres y mujeres, problematizar las concepciones rígidas sobre lo considerado exclusivamente masculino o exclusivamente femenino, identificando prejuicios y estereotipos de género, así como las consecuencias negativas que provocan en mujeres y varones. Ustedes que son bastante más influencers que yo y más de utilizar las redes sociales, Santi Maratea en Instagram estaba hablando un poco sobre esto de la masculinidad, ¿no? Eh, que no puede hablar con sus amigos varones, pero sí lo habla con sus amigas mujeres, pero no lo podemos entender nosotros las mujeres, tenemos otras cuestiones, ¿no? Para deconstruir. Y por último, incorporar el concepto de igualdad de género para abordar las desigualdades y hacer realidad la igualdad de todas las personas, independientemente de su género, ¿no? Bien, entonces ese es el eje de perspectiva. Eh, este eje de respetar la diversidad, ¿no? Aquí se pone un acento en las personas, en que las personas somos todas distintas, ¿no? Y esta singularidad abarca el modo en que cada ser humano piensa, siente, cree, actúa y vive su sexualidad. Esta concepción humana, lejos de entenderse como una dificultad, posibilita el enriquecimiento de las experiencias sociales. Bajo este eje se propone valorar las múltiples diferencias como instancias superadoras del concepto de tolerancia, ¿no? El respeto a la diversidad en la escuela implica, por ejemplo, llamar a las personas por el nombre con el que se presentan, más allá del sexo asignado al nacer, ¿no? O no presuponer o naturalizar en el curso y en el discurso y la práctica educativa que todas las personas tienen una pareja del sexo opuesto, ¿no? Esto es importantísimo, porque la ESI nos permite que si yo, Rocío Hernández, me autopercibo como Juan, a mí se me debe ser considerado Juan, ¿sí? Más allá de lo que diga mi documento, más allá de lo que haya dicho quien me trajo al mundo, haya asignado como sexo, ¿sí? Esto es importante, porque entonces esto es derechos adquiridos que hemos ganado, ¿sí? Que ha ganado gran parte de la sociedad, ¿sí? Lo importante del eje es rescatar el significado profundo de convivir en una sociedad plural y poner en valor la diversidad, cuestionar la presunción de la heterosexualidad, respetar la identidad de género y la orientación sexual de todas las personas, rechazar la violencia y la estigmatización por orientación sexual e identidad de género, ya que no puede haber silencio pedagógico frente a la discriminación de cualquier tipo, ¿sí? Bueno, hoy eso no lo podemos ver en el aula porque no estamos dentro del aula, ¿no? Valorar la afectividad, y esto es la parte importantísima, porque este eje busca reivindicar el lugar que ocupan las emociones y sentimientos en el aprendizaje, ¿no? Y contribuir al desarrollo de capacidades afectivas como la empatía, la solidaridad y el respeto, ¿sí? En este punto es central para la educación emocional, ¿sí? Ya vamos a ver, ya vamos a llegar un poco a educación emocional, a fin de conseguir el afecto y el cuidado desde el marco de una visión del respeto hacia los derechos de todos y todas. Este marco cobra mayor relevancia a la hora de trabajar los celos en las relaciones de parejas o el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Porque en algún momento en la educación se plantearon, por ejemplo, Pintó enamorarse, que era un curso que hablaba sobre noviazgos adolescentes violentos, ¿sí? Porque la violencia no escapa a la edad, digo, podemos ser muy jóvenes y ser violentos, como poder ser muy grandes y ser violentos igual, ¿no? Bueno, lo importante de este eje es tener en cuenta que las emociones y sentimientos están presentes en toda
interacción humana, considerar que la afectividad puede contribuir al encuentro o desencuentro con las otras personas con las que interactuamos cotidianamente, generar las condiciones para que cada cual pueda expresar sus puntos de vista, respetando las diferencias sin anular las tensiones y conflictos presentes en los vínculos, respetar la intimidad propia y ajena, rechazar toda manifestación coercitiva del afecto, el abuso y la violencia de género y sexual, ¿sí? Esto es clave, ¿no? La privacidad, ¿no? Las redes sociales han hecho que no siempre seamos respetados en nuestra privacidad, ¿no? Entonces pueden ser bastante violentas algunas reacciones en estas redes sociales, ¿sí? El otro eje es ejercer nuestros derechos. Este eje pone en evidencia que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos con plena capacidad para participar, hacer oír su voz y no sufrir ningún tipo de discriminación, y considerar a las personas adultas y el Estado como garantes de sus derechos, ¿sí? La relación que se da entre persona adulta y niños, niñas y adolescentes es asimétrica, siempre, por lo que hace falta construir lugares de autoridad desde el respeto de los derechos, ¿sí? Yo adulto no puedo imponer, sino que tengo que respetar sus derechos, ¿sí? Entendiendo que hay una asimetría, pero es importante respetar qué derechos tiene ese niño, niña y adolescente. Esto implica tomar en cuenta a niños, niñas y adolescentes en la construcción de normas, favorecer el diálogo y la escucha y establecer sanciones que no vulneren sus derechos. Por eso en la escuela nosotros no tenemos normas punitivas, sino tenemos acuerdos escolares de convivencia, que siempre se construyen en un ida y vuelta entre ustedes, la comunidad docente y sus padres, o bueno, tutores. Es importante recordar que en el 2013 fue aprobada la Ley 26877, que promueve la participación de centros de estudiantes y la garantía de que las autoridades de las escuelas reconozcan dichos centros como espacios democráticos de representación estudiantil. Entonces esto es clave, ¿no? Cuando a veces ustedes no tienen intenciones de participar en el centro de estudiantes, yo siempre motivo a que sí lo hagan, porque es un derecho de ustedes que tengan un centro de estudiantes que los represente, siempre que los representen, ¿no? Bueno, y lo importante de este eje, perdón, acá. Lo importante es considerar que la ESI no es un hecho aislado, sino que se inscribe en el marco de políticas públicas relacionadas con la inclusión, la igualdad y el ejercicio de los derechos, propiciar el enfoque de los derechos vinculados con las infancias y las adolescencias, rescatar, esperen, vuelvo a compartir, es que no me veía, chicos. Rescatar el papel fundamental del personal docente y de todo el personal de la escuela como garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes, generar las condiciones institucionales para el efectivo cumplimiento de los derechos tanto de niñas y niños adolescentes como del personal docente y de toda persona adulta de la comunidad educativa, ¿no? Y promover aprendizajes vinculados con la defensa y el ejercicio de tales derechos, ¿no? Por eso me parece importante en este momento y en este contexto que estamos viviendo poder retomar esta cuestión de la ESI. Y esta es fundamental, chicos y chicas, es clave esto, cuidar el cuerpo y la salud, ¿no? Muchas veces, a veces por falta de información, por miedo, porque no saben dónde, cómo, cuándo, no saben cómo cuidarse a sí mismos, ¿sí? Entonces, bueno, la ESI tiene que ver con esto, ¿sí? Las nociones sobre qué y cómo vivimos el cuerpo y cuidamos nuestra salud incluyen la dimensión biológica, al igual que los significados y valoraciones que se les otorgan a cada sociedad en cada momento histórico. Esto abarca la influencia del contexto histórico, lo cultural, la condición social, la forma de cuidarlo y de valorarlo, y las concepciones sobre el sexo y el género que prevalecen en la sociedad en la que formamos parte. Por ejemplo, podemos pensar que los cuerpos de los varones y de las mujeres son distintos en función de las configuraciones de identidad de género, es decir, de lo que socialmente se espera de uno y de otra, según la diferencia sexual de las personas. Desde la ESI nos proponemos trabajar sobre un concepto amplio de salud, ¿sí? Que no solo es la ausencia de enfermedad, sino que también incluye aspectos psicológicos, sociales y culturales. Y esto por eso lo relaciono yo con Freud, ¿no? Con esta necesidad de tener una salud mental.
¿sí? Para ello es necesario que cuando en la escuela se trabaje el eje cuidar el cuerpo y la salud, se incorporen otras dimensiones además de la biológica, como la historia personal, los discursos científicos, los derechos humanos, las ofertas de los medios masivos de comunicación y la representación de los cuerpos a través de las distintas manifestaciones artísticas. Además, es importante propiciar la reflexión crítica sobre los modelos y los mensajes de belleza que circulan en nuestra sociedad y que puedan influir negativamente en la autoestima y en los vínculos interpersonales, promoviendo promoviendo la desnaturalización de los prejuicios y los estereotipos vinculados con el cuerpo y la salud. De esta forma, valoramos positivamente nuestro cuerpo, reconociendo que la sexualidad y el cuerpo también se vinculan con el disfrute y el placer, ¿sí? Entonces, van a ver que en el material bibliográfico que yo les mando hay una cuestión sobre estereotipos, ¿sí? No solo de género, sino de estereotipos sexuales, ¿sí? Bueno, ya no quiero adelantar. Entonces, lo importante del eje es reconocer que el cuerpo sexual y la salud no abarcan solo la dimensión biológica, reflexionar críticamente sobre las representaciones del cuerpo y la salud en la escuela y en la sociedad, trabajar el cuerpo desde distintas disciplinas como el arte, la educación física, los medios de comunicación, abordar la salud desde un enfoque que la enfatice como derecho y problematizar y analizar los estereotipos de belleza para varones y mujeres y propiciar el cuidado del cuerpo y la promoción de la salud. Bueno, la escuela compartir. La escuela hacía este nexo con la salita del Farrell, que iban y hablaban un montón con ustedes. Entonces esos espacios que hoy se perdieron porque perdimos quizás la presencialidad, yo quiero que lo reivindiquemos desde este área, ¿sí? Entonces, bueno, cualquier duda, consulta que tengan, pueden hablar conmigo. Yo puedo contactarlos con gente, aunque sea de manera virtual, que pueda evacuar sus dudas, ¿sí? Así que bueno, recuerden, van a tener 2 semanas de trabajo, la primera semana tiene que ver con Freud, esta segunda semana va a tener con esta, así que nosotros nos volveríamos a encontrar quizás en julio, ¿sí? Saben igual que estoy a disposición de ustedes vía correo electrónico, que cualquier cosa me encuentran ahí. Saludos.